A ver, en esta clase vamos a hacer una introducción a lo que es genética cuantitativa, ¿vale? Esto vamos a ver. Voy a claro que ya luego, ya, porque no sé si es el tiempo, nada de y lo que falta la próxima clase. ¿Ya? Entonces, a ver, genética cuantitativa. Entonces, hasta la clase anterior, lo que nosotros veíamos era lo siguiente: ¿no? Tenemos un genotipo del individuo, ¿ya? Tenemos un genotipo, tenemos el genotipo del otro individuo, ¿sí? Y evaluamos las proporciones genotípicas y proporciones fenotípicas de las especies. Ya trabajamos con individuos. Es un individuo de cada probabilidad de su descendencia. Básicamente es la genética clásica. ¿Cierto? Pero no voy a ver interacciones genéticas, interacciones éticas, etc. Pero hablamos de individuos. Cuando hablamos de genética cuantitativa, luego de poblaciones, ya no hablamos de solo individuos, hablamos de población. Por ejemplo, acá, ¿no? Nuestras poblaciones igual a n igual a 50.000 bovinos. 50.000 bovinos. ¿Sí? Entonces, no sé, en la parte de la Sierra de Perú. De la Sierra Sur. ¿Vale? Entonces, hablamos de población. Cada puntito, por ejemplo, acá representa un individuo. O sea, estadísticos ahí vamos a decir, ¿cierto? Desde acá la verdad no debería hacerlo, pero pasa que no todos de acuerdo. Voy a llegar a hacer esta parte estadística, no es genética. ¿Ya? Bien, estos son 50.000 individuos, como decía, pero obviamente nosotros vamos a trabajar con estos 50.000 individuos por la logística. Por ejemplo, si quiero evaluar un carácter, el carácter que quiero evaluar, ¿sí? Va a ser la producción de leche. Producción de leche. ¿Sí? Entonces, habrá aquí individuos que produzcan 5 litros, habrá individuos que produzcan 10 litros, otros individuos que produzcan 25 litros diarios, otros 31, otros 7 y así, variedades. ¿Ok? Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, en la región de acá, la Sierra de Lima, región Lima. Quiero saber, por ejemplo, cuánto están produciendo los bovinos. Tenemos dos alternativas: si censar, hacer un censo de todos los animales, ¿sí? O para ahorrar el sistema de logística, lo que hacemos es, ¿cómo se llama? Muestreos. ¿Sí? Tenemos una muestra representativa, es una muestra aleatoria. Que básicamente me indique el comportamiento de la producción de leche. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, que sea n igual a 10. ¿No? Entonces, n igual a 10, pensando que la media va a ser 21. ¿Sí? Entonces, el registro de indivisible yo lo puedo extrapolar para 50.000 animales. Entonces, esta muestra aleatoria tiene que ser lo más así. Los criterios de inclusión y exclusión tienen que ser lo más eficientes posible para justamente indicarme o mostrarme esto de toda la población. ¿Ya? Y esto de hecho es estadística, ¿cierto? El muestreo, ¿sí? Que la muestra, cómo sacar la media, mediana, notas. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente eso, ya vamos a recordar cómo sacar estos parámetros en población. Pero antes de ello, ¿cómo integramos el tema de genética acá? Entonces, se dice que la producción de leche, por ejemplo, es un carácter poligénico.
su carácter cuantitativo, cuantificarlo, tiene unidades de medida, pero además es poligénico. Quiere decir esto, que pues su nombre implica muchos genes por control. ¿Sí? Muchos. Es decir, no existe el hecho de que, por ejemplo, tengo propio una vaca que da 20 litros, tengo otra vaca con toro que tiene la capacidad del toro, tus crías dan 30 litros, si lo cruzamos, la descendencia va a dar 20 litros, porque 20 litros los grandes obtienen. Eso no existe. Entonces, hablar de genética clásica para un carácter cuantitativo no es absurdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tipo de herencia es justamente una herencia poligénica. Muchos genes de por eso no son los genes. ¿No? Esto se cumpliría si es un gen que controla la producción de leche. ¿No? Pero como eso no ocurre, este tipo de herencia no lo vamos a hacer. A veces vamos a hablar de una genética poligénica. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir poligénica? Pues, por ejemplo, la producción de leche, ¿no? Tiene que ver con qué? Con el tema de conversión de lactosa, tiene que ver con células de las glándulas mamarias, células epiteliales de las glándulas mamarias, conversión de agua, metabolismo. Entonces, para ello tiene que ver, pues, muchos genes involucrados para las diferentes reacciones. Entonces, el genotipo puede estar compuesto así, ¿no? Y así. 30 genes. ¿Sí? Entonces, todos estos genes van a controlar la producción de leche en el bovino. ¿Sí? Y se dice que esto de acá son genes aditivos. La palabra nueva que vamos a utilizar, genes aditivos. ¿Qué significa genes aditivos? Básicamente, que cada gen va a aportar, ¿sí? Va a aportar para un fenotipo total. En este caso, producción de leche. Como cada gen, es decir, el gen A. ¿Sí? El gen A va a aportar, por ejemplo, 20 y el gen A recesivo 5. El gen B va a aportar 7 y el recesivo 2. El gen C va a aportar 4 y el recesivo 1. Y así, entonces, cuando hablamos de aditivo, ¿qué quiere decir? ¿Acá cuánto están aportando? 25 y 25. ¿Acá cuánto están aportando? 7 y 7, 14. ¿Acá cuánto están aportando? 6, 4 y 4, 8. Y así. Hasta tener la producción de leche. Vamos a sacar acá 40 litros. ¿Sí? Entonces son genes aditivos, ¿por qué? Porque cada gen aporta para el fenotipo total. ¿Okay? Cada gen va a aportar para el fenotipo total. Este tiene su ¿okay? Entonces, cuando hablamos de producción de leche, producción de lana, producción de todas las genes cuantitativas, producción de huevos, ¿qué más? Producción de todo lo que es producción, ¿sí? Tiene que caracteres anatómicos, peso al nacimiento, peso al destete, peso al año, etcétera, etcétera, etcétera. Son caracteres que están controlados por muchos genes y por lo tanto son genes aditivos. ¿Ok? Son genes aditivos. Bien. Entonces, obviamente yo no voy a. No hay forma de saber cómo sabe usted que es 20 y no 22, cómo sabe que es el recesivo 5 y no 6 o 4. Entonces, es aquí. Se podría saber, pero eso se dice muy complejo. Lo que sí se puede saber y con facilidad es esto de acá, ¿cierto? Este fenotipo. Este si nosotros podemos calcular, ¿qué? Y nos de la vaca, ya está, y medir la leche. ¿No? Este caso lo podemos trabajar. Y por eso, cuando hablamos de genética cuantitativa, nos vamos a centrar justamente en eso, ¿vale? En el fenotipo. ¿Ok? En el fenotipo. Y ese fenotipo, en este ejemplo, todos los niños. Todos son niños que hacen la producción de leche. Entonces, para saber el comportamiento de mi variable, que es producción de leche, de la terra variable, que es producción de leche, para el comportamiento tengo que saber llegar a estas informaciones, ¿cierto? Llegar a estas informaciones. Entonces, esa aquí es fácil, ¿cierto? O medio, la media, todo el mundo lo conoce. Pero hay otros valores también que son importantísimos, que se llaman desviación estándar y varianza. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar todo, calcular esos parámetros estadísticos. ¿Ya? Entonces,
Como les decía, cuando nosotros hacemos en genética de poblaciones, genética cuantitativa, hacemos el análisis de este tipo de poblaciones, lo primero que tenemos que trabajar es con registros. ¿Sí? Tenemos que trabajar con registros. En los registros, tenemos que colocar toda la información posible de ese sistema de producción. No solamente el peso, o en este caso, producción de leche. ¿No? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo? Quiero evaluar producción de leche, que es el carácter objetivo. ¿Sí? Producción de leche. Pero yo también puedo evaluar otras cosas, como cuáles, por ejemplo. Tenemos el animal, la vaca. Tenemos vaca 1, vaca 2, vaca 3, vaca 4, vaca 5. Vamos a pensar 5 bolitas. 5 bolitas. Vaca 1, 2, 3, 4, 5. La variable que nos está interesando es producción de leche, ¿cierto? Producción de leche. Entonces, una vaca va a producir, como vemos ahí, 5 litros. Otra vaca que produzca 7. Otra 10. 25 y 30. ¿Sí? Entonces, es la variable, vamos a llamar X, que es mi variable de esto. ¿Sí? La vamos a dar como la letra X, que es variable independiente. Pero como les digo, podemos evaluar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede ser? Edad de la vaca. Edad, 1 año, 2 años, 3 años, 1 año, pues, está dando leche. 3 años, 3.5, 2.5, 4, 6 años. ¿No? ¿Qué otra cosa podemos evaluar? Condición corporal, por ejemplo. Condición corporal que va de 1 a 5. El peso. Todas estas evaluaciones, ¿no? El peso del animal, en este caso, es de 400 kilos, 350, 480 y así. ¿Sí? Entonces son diferentes variables, ¿vale? Variables que nosotros podemos ir sacando en forma de registro, todo lo posible. Puede ser variables a nivel genealógico, que se denominan, ¿no? ¿Qué sentido de genealógico? Quién es el papá y quién no. Esto lo van a ver en el comportamiento genético muy detalle, ¿no? Por ejemplo, el padre, la madre. En caso de un sistema estabulado como el bovino, esto es fácil de saber, ¿no? Porque se trabaja con animales grandes, sabes quién es su padre y quién es su cría. En animales pequeños, por ejemplo, los bovinos, alpacas, caprinos, es mucho más complejo. En cuyes, por ejemplo. En cuyes no tienes un control súper detallado de las apariciones de los padres, es imposible que tú sepas cuál es el padre para la madre, de forma, ni siquiera la madre, ¿no? ¿Por qué? Porque si tienes un corral de cuellos, tienes 2 cuellos, los 2 parieron la misma noche, listo, se acabó, no sabes cuál es el cual. ¿No? Entonces, el bovino no, los bovinos como son grandes, no se puede ver ese control, ¿no? Entonces aquí puede ser el padre, qué sé yo, tenía 8. Así que tal. ¿Listo? Entonces aquí, diferentes nombres, Aries, qué sé yo. Así que vamos a resolverlo todo. Y la madre, pues, ¿no? También identificada, ¿no? No, qué sé yo, ¿ya? En fin, entonces, esta de acá, estas 2 informaciones son claves en el mejoramiento genético. Mejora genética. Saber quién es el padre, quién es la madre es clave en mejora genética. Y lo van a ver en los cursos. ¿Ok? Es más, otra clase vamos a ver. Introducción. Bien, entonces, pero volvamos a lo que nosotros íbamos a estar en el inicio, ¿cierto? El comportamiento de mi carácter de estudio, en este caso, producción de leche. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo calculo los parámetros estadísticos? ¿Cuáles parámetros estadísticos son necesarios? ¿Cómo? ¿Concreto? ¿Sí? ¿Cuáles? Son 2. La media
y la desviación estándar, que también está relacionado con la varianza. ¿Ok? Esos tres. Media, desviación estándar y varianza. Acá necesito la media, la desviación estándar y la varianza. ¿Qué quiere decir cada uno de esos valores? Bueno, la media es el promedio. La media es el promedio de toda la vida. No hay magia ahí. Se suma todo, se saca el promedio. La desviación estándar y la varianza básicamente son dos parámetros estadísticos que me miden la distancia del valor, en este caso 5, respecto a la media. Cada valor tiene una distancia respecto a la media. Pues bien, se lleva al cuadrado, se divide, ya tengo la desviación estándar. Entonces, te pregunto, si por ejemplo todos son iguales, vamos a contar primero acá, ¿vale? Primero vamos a hacer este ejercicio. Por favor, saquemos la media y la desviación estándar en la calculadora. ¿Sí? Hay fórmulas para eso, la vamos a aplicar. No vamos a hacer el origen, sino la aplicación. Entonces, para encontrar la media, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? Modo, ¿sí? Modo nada más, modo y vamos a estar, ¿sí? Que es la opción número 3. A ver, todos calculadora, por favor. Modo, vamos a estar, que es la opción 3, y trabajamos con una variable, ¿sí? Que es la opción número 1. Un par, dice, acá arriba, un par, una variable. Perfecto, entonces, a ver, concluimos los datos primero. 5, 7, 10, 25, 35. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cómo sacamos la media? No se acuerdan de acá. 1 sería 4. Acá tenemos media, el número de individuos, media, la desviación estándar muestra, la desviación estándar pobla. Como acá estamos trabajando con muestra, entonces es igual a 10 por 42. ¿Sí? Esta es la desviación normal. La desviación. Entonces la desviación es 10.42. ¿Cuánto es la media? 15.4. 15.6. ¿Y la varianza cuánto sería? Como para la varianza, si es elevado al cuadrado, aquí en el cuadrado tenemos que sacar raíz, elevado al cuadrado, o elevado al cuadrado. Acá elevado al cuadrado, prácticamente igual 108.61. ¿Ok? 108.61. ¿Es el de la varianza o no? De la desviación estándar. ¿Cómo? No da la desviación estándar. La varianza es cerca de la desviación estándar. Pero en cuanto al cuadrado, claro, la calculadora te da la desviación, tú sacas la varianza. ¿Sí? ¿Ya? ¿Claro, chicos? ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué tal si, por ejemplo, cambio los datos? Si quiero cambiar los datos, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Simplemente voy a modo otra vez. No, ni siquiera modo. Si quiero cambiar los datos, voy a shift 1, data. Aquí está la data. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, como les decía, todas las datas producen muy parecido? ¿Vale? Vamos a colocar que esta produce 20, 20, 25. La otra va a producir 30, acá 26, 25, 30. ¿Ok? Todas las datas están produciendo muy parecido, ¿cierto? Muy parecido. Entonces, sacamos igual la media. A ver, vamos a sacar la media. 1, 4. Entonces la media va a ser 27.4. ¿Sí? Entonces, en otro caso, en el cual la media, las datas produzcan muy parecido, sería la 27.4. Pero, ¿qué pasa con la variante? Desviación estándar.
pasa con la variación estándar? Todas son muy parecidas. ¿Qué creen que va a ocurrir? ¿Va a ser mayor o menor? No lo encuentro. Todas son muy parecidas. Entonces, va a ser igual a 2.50. ¿Ok? 2.50. Y obviamente la varianza va a ser. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero hacer llegar con esto? Que este valor, ¿vale? Que es la desviación estándar, ¿sí? Que este valor que me va a decir qué tan iguales o tan diferentes son mis datos. Si este valor es muy alto, ¿qué quiere decir con la varianza con los datos? ¿Son muy diferentes o muy iguales? Si la desviación es muy alta, quiere decir que los datos están muy dispersos, son muy diferentes. Existe esa expresión, dispersión. Quiere decir que hay datos máximos y datos mínimos. ¿No? En cambio, ¿qué pasa si todos son iguales? Como en el ejemplo que necesito. Todos son 25, 30, 25, 30. ¿Qué va a pasar con la desviación estándar? La desviación estándar va a ser bien. ¿No? Entonces, mientras más homogéneo es tu grupo, la dispersión va a ser ¿bien? Por lo tanto, la desviación estándar va a ser ¿bien? Si mi grupo es súper heterogéneo, tenemos extremos, entonces la desviación estándar ¿sí? Se va a ¿vale? ¿Sí? ¿Claro hasta acá todo? ¿Sí? Bien, pero ahora, veamos este otro caso. Por ejemplo, si nosotros aumentamos el N muestral, ¿sí? Los datos son mucho más confiables, ¿cierto? Por ejemplo, de 50.000 solo cojo 10 vacas o 5 vacas de muestra, no me van a indicar realmente lo que está pasando en la población. Entonces, lo ideal es sacar una muestra más elevada, ¿cierto? Entonces, imaginemos que vamos a sacar, pues, ahora 100 animales de muestra. No 5, pues, por ejemplo acá, sino 100. ¿Qué va a pasar? Si sacamos 100, va a haber animales que se repitan en cuanto a medidas, ¿sí o no? Sí, ¿cierto? Va a haber otro animal que tenga 5, va a haber otro animal que tenga 10, va a haber otro animal que tenga 30, que tenga 7. Entonces, va a haber datos repetidos. Y eso se conoce como frecuencia. ¿Sí? Entonces, hacemos una tablita aquí, lo mismo. Bueno, mancha la tabla. Entonces, lo que vamos a tener aquí es dos cosas. Uno es la variable del carácter en un eje, ¿no? El carácter o la variable. Y en el otro eje vamos a tener las frecuencias o números de individuos con ese carácter. ¿Sí? Que son los números de individuos con ese carácter. Es decir, vamos a colocar aquí, el carácter que es producción de leche. Y acá vendría a ser la frecuencia de la producción de leche. Entonces, va a haber individuos, como les decía, que produzcan poquito, ¿no? Como el ejemplo ahí, va a haber individuos que produzcan 5 litros. Va a haber otros que produzcan 7, va a haber individuos, ¿no? Que produzcan cerca de la media, que es 15.6, vamos a colocar aquí, qué sé yo, 15 litros, va a haber aquí otros que produzcan 17, va a haber individuos que produzcan mucho, ¿no? 25, va a haber otros que produzcan demasiado, 32. ¿Ok? Entonces, este va a ser mi rango. Coloco estos 6 niveles nada más para hacerlo sencillo, ¿vale? Pero obviamente en la vida real no va a ser solamente 6 categorías, va a haber muchísimas categorías. ¿Ok? Bien, entonces, de estos 5, de 5 litros, va a haber algunos 4 varitas. Que si produzcan 7, un poquito más, 22 vacas. Que produzcan 15, sí, la mayoría, 41. Que produzcan 17, también harto, 38. Acá ya disminuimos otra vez, 12 y 32, pues 5.
¿Ok? A ver, ¿cuánto se trata primero? ¿Cuántas vacas serían? ¿Cuántas vacas hemos muestreado? Esto es litros, ya la R lo coloco de litros. ¿Cuántas vacas hemos muestreado? Dos animales. ¿Cuántos animales hemos muestreado? ¿El N cuánto es? ¿Y la suma, cierto? 100 por 20. Entonces, acá tengo la frecuencia. Pero esta frecuencia también lo puedo representar en porcentajes. ¿Ok? Esta frecuencia también lo puedo representar en porcentajes. ¿Cuántos serían los porcentajes? A ver. Estos son los porcentajes de la frecuencia. 4 entre por 7. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto es? 3.27%. Ya, vamos a trabajar con un decimal nada más. 3.3. El siguiente, por favor. 22.122%. Eh, 18.0. 18.0. Ya, 18.0. La siguiente, por favor. 41.22%. 33,60. 33.6. Sí. Ya, la siguiente. ¿No por ahí? 31.14. 3.1. La siguiente. 9.8%. 9.8. La última. No, es el menos. 3%. 4. ¿Cuál es la 4.09. 4.1. ¿Ya? Entonces, 3.3, 18. Vamos a ver más 100%. ¿Cómo 100%? Vamos a decimal ahí. 8, 9, 10. Un decimal se convierte. ¿Cuál? De 18.01 o 18.1. Ya, pero un decimal se convierte. Tiene que ser al 100%, ¿vale? Listo. Entonces, pregunta, ¿cuál es la media y cuál es la desviación estándar de estas variables? ¿Cuál es la variable? ¿Cuánto sería? Es porcentaje. ¿Cuál es la media, la variable de desviación estándar de esta población? Eso es de rojo, No, de la población, de la población. O sea, la media de desviación estándar y variable. Media es 16.66. ¿Cuánto? 16.66. ¿Seguros? Vamos a sacar la media. Es el otro. Vamos a sacar. Ya. No, pero a ver, si sacan solamente desde acá sacaron la media, desde acá, ¿de qué columna? Esta vez. ¿Esa qué columna sería? Sería la variable estudio, ¿cierto? Eso vendría a ser X. Esto vendría a ser Y. Pero de acá, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser frecuencia. En la calculadora entonces debe tener X y frecuencias. No es Y, ojo, no es Y, es frecuencia. Entonces, hay una forma para colocarle frecuencias o activar frecuencias en la calculadora. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es esa forma? A ver aquí. Vamos otra vez a modo. ¿Sí? Y vamos aquí a estar y una variable. ¿Vale? Hasta aquí estamos todos, ¿cierto? Sí. ¿Cómo activo frecuencias? ¿Cómo hago que aparezca en la calculadora frecuencias? Entonces, Shift, Mod Abajo. y la opción número 4. Start. ¿Sí? La opción número 4 que es Start. Entonces me pregunta, ¿no? ¿Qué va con frecuencia? ¿La activo o lo tengo desactivado? Activo. Listo. Ahora sí tengo
X frecuencias. ¿Sí? X y frecuencias. Entonces, a ver, lo tenemos. ¿Y cuánto sale la media ahora? ¿Cuánto? 15.23. Ya. ¿A todos salen así, chicos? A ver, ¿quién más sacó? Igual, sale. No sé, sale. Profesor, ahí ayer solucionamos el número 3 y el número 4. No te vas a tener que si María Martín. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué va a hacer ese chico? Esa es la chica. 6.12. Ya. Ah, chicos, verificamos. ¿Está bien? Ya, ¿ustedes Sí, está bien. ya. Ok, chicos, entonces, de esta manera tengo media, el vector estándar y varianza semivariable, ¿ya? Entonces, ahora en la tabla nosotros podemos graficar para ver si tiene una distribución determinada. Hay diferentes tipos de distribuciones. ¿Cuál es la más común? La distribución. Vamos a ir a la estadística. ¿Cuál es la distribución? ¿Cuál es el nombre? ¿Qué es la forma de campana? ¿Cómo se llama eso? Hace 4 clases de esta distribución. ¿Cómo se llama esta distribución? Que tiene forma de campana. Entonces, para ver cómo es que se distribuye mis datos, ¿vale? Vamos a hacer una gráfica de distribución. Pero antes de ello, les pregunto, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente acá? De esas dos. ¿Cuál es dependiente? ¿Cuál depende de cuál? Dependiente de la frecuencia. La frecuencia es la dependiente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque depende del tipo de producción de leche, ¿no? Entonces, yo voy a contar los animales de acuerdo a la producción que ellos van a tener. Entonces, esta debe ser la variable independiente y esta debe ser la variable dependiente. ¿Ok? Entonces, en un histograma, ¿sí? Con un plano cartesiano siempre se va a dibujar de esa manera. La variable independiente en el eje X y la variable dependiente en el eje Y, siempre. ¿Ya? En este caso, la variable independiente es producción de leche y la variable dependiente vendría a ser ¿qué cosa? Y vamos a colocarlo en porcentaje. ¿Ya? Entonces, aquí, producción de leche. ¿Cuántas categorías tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías. ¿Sí? Entonces, tengo aquí la categoría de 5 litros, de 7 litros, de 15, de 17, 25 y 32. ¿Vale? Frecuencias van de 4 a 4 y frecuencias van de 3% a 30%. ¿No? Entonces, mi escala que vaya de hasta 40, ¿no? Estaría bien. Entonces, 10, 20, 30, 40. Listo.
Entonces ya tengo mis dos escalas, ahora voy a graficar más. Entonces el primer caso, por ejemplo, tiene 3.3, ¿cierto? Por ciento. Entonces, esto es 10, aquí es 5, estaría acá. El segundo caso tiene 18.1, muy cerquita al 20, ¿cierto? Aquí sería mi segundo. 15 tiene 33, aquí es 30, más arriba, aquí sería 33. El otro es 31, ahí no, sería 17, ¿no? El 25 tiene 9, entonces aquí 10. Y el último tiene 4. ¿Ok? Entonces, esta distribución, ¿vale? Acá puedo hacer barras, por ejemplo, para graficarlo también. ¿Qué distribución tiene esto? ¿Cómo se llama esta distribución? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama esta distribución, chicos? Con esta forma de curva. ¿Cómo se llama esta distribución? ¿No? ¿Qué? Distribución. Es el corazón de toda estadística. Distribución, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la distribución normal? ¿Cómo lo puedo definir? Los datos se distribuyen, la mayoría en torno a dónde? La mayoría se distribuye cerca a la. Es lo que me dice la distribución normal. ¿Okay? La mayoría de mis datos están en torno a la media, es decir, casi el 30% de mi datos. Si lo sumo el 30 más el 60%, el 60% un poquito más están en torno a la media. ¿No? ¿Y mi media cuánto era? Era 15 puntos. ¿Sí? Y además, ¿qué me dice esta gráfica? Me dice que hay datos extremos, ¿cierto? Hay vaquitas que producen muy poquito, hay vaquitas que producen mucho, ¿cierto? Pero esos extremos son en menor proporción. Esos extremos son en menor proporción, en menor frecuencia. Entonces, ese efecto hace que se forme esta curva de distribución normal. ¿Sí? Esta curva de distribución normal. ¿Por qué? Porque tengo datos extremos que son de frecuencias bajas y la mayoría de mis datos están en torno a la media. ¿Ok? A la media. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo esta distribución? Chiquita nomás. ¿Qué pasa si tengo esta distribución de acá? ¿Qué quiere decir esta distribución? ¿Es normal, sí o no? ¿Esta distribución es normal? Sí, cierto, ¿por qué? En los extremos y todos los datos están en torno a la media. Pero ¿cuál es la característica? La característica es que la mayoría de datos, por no decir todos, están en torno a quién? A la media. ¿Cierto? Entonces, en este caso, la desviación estándar va a ser poco baja. La desviación estándar va a ser muy alta o muy baja. Si todos están en torno a la media, va a ser muy baja. ¿Sí? Va a ser muy baja. Entonces, si tengo este gráfico de acá, ¿tiene distribución normal, sí o no? Sí, tiene una forma en la curva. Sin embargo, la desviación estándar, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser baja o alta? Va a ser muy baja. ¿Por qué? Porque quiero hacer esta gráfica. Tengo datos muy dispersos. Tengo datos muy dispersos. En este caso, por ejemplo, si lo avanzamos un poquito más esto, entonces va a haber muchos animales con 5 litros, por ejemplo. Entonces, la curva la forma de la curva se va a aplanar. Entonces, yo sé que han visto eso de forma de curva, por ejemplo, rústica, tecnología. Solamente recordar, ¿vale? La distribución de los datos tiene que tener distribución normal. ¿Cómo sacamos esa distribución? Sabiendo sus frecuencias. ¿Sí? ¿Cómo grafico mi histograma? Sabiendo sus frecuencias. Sabiendo sus frecuencias, yo puedo saber cómo están dispersos. ¿Vale, chicos? ¿Sí? Bien.
entonces con eso vamos a acabar. La próxima clase, bueno, voy a intentar grabar un video, a ver si me da tiempo. Si no, ya bueno, tendremos que hacer en clase. Pero la idea es avanzar y ahí no vamos a pasar. Sí.